Bueno, llegamos al periodo de la independencia, ¿no? Que sería como una segunda etapa. En la primera etapa encontramos como distintos periodos, por decirlo de alguna manera, pero esta segunda etapa, que es postcolonial, va a ser muy interesante en el análisis de Mariátegui, porque ahí él va a señalar que este avance de Inglaterra respecto de la disputa por las colonias a España tiene un correlato de el armado y el desarrollo de las burguesías locales, ¿sí?, en América Latina, que van generando una economía acorde también y semejante de Inglaterra, que va a anclarse como la nueva potencia europea. Por eso Mariátegui va a señalar todo el tiempo que acá hubo un pacto neocolonial nuevo, que las independencias no han sido independencias políticas, porque no han marcado un cambio real, ¿sí?, en el modo en que se produce en términos soberanos, en el modo en que se distribuye lo que se produce y principalmente en la participación del pueblo, o en este caso de los campesinos, en la organización colectiva y política de ese territorio. Entonces dice que son falsas revoluciones porque se ha pasado de la sumisión de España a la sumisión de Inglaterra, de una imposición colonial comandada, ¿sí?, por los conquistadores españoles, a un armado económico y político del país a imagen de la nueva potencia. Por eso, una de las cuestiones interesantes que quiero señalar, así como para que lo tengamos en cuenta acá, es que es interesante ver cómo el capitalismo, también en América Latina, se va imponiendo como ese patrón mundo, porque si bien estas burguesías van a estar ancladas más en una organización económico feudal, sí necesitan ser independientes, ser naciones independientes, para poder comercializar de manera libre con Inglaterra en este caso. Y ese libre mercado es muy propio del capitalismo, o sea, la libertad de acumulación, la libertad de circulación del capital son uno de los pilares del capitalismo. Entonces, claro que llega el patrón capitalista a América Latina y claro que llega de una manera particular, y quien hace entrar también ese capitalismo, además de España, y el proceso de colonización, son los herederos de la corona, los herederos de estos encomenderos, estas nuevas oligarquías locales o burguesías terratenientes y mercantilistas, porque empiezan a armar un sistema político a imagen y semejanza de ese capitalismo que está empezando a ser sistema global, ¿sí?, y que está comandado principalmente por aquella potencia que fue capaz de llevar a cabo el proceso de la revolución industrial. Entonces, acá hay un elemento capitalista y acá se empieza a explicar también el modo en que el capitalismo se inserta en América Latina, ya en términos más modernos, si se quiere. ¿Bien? Vamos bien, creo que vamos bien, ¿no? Cualquier cosa tenemos los vivos, que hay posibilidad de réplica. Me gusta eso. Bien, entonces, ya venimos diciendo que antes de que suceda la independencia, las burguesías locales entran en relaciones de comercio de ultramar ilegal con Inglaterra, y que entonces gran parte de las revoluciones para estos sectores fueron motorizadas por la necesidad de sacarse encima a España para poder asegurar el libre comercio con la nueva potencia. No es que antes no había exportaciones e importaciones, claro que las había, lo que pasa es que eran ilegales, y cuando hablamos de capitalismo hablamos de libre circulación de capital para su acumulación. Entonces necesitaban ser estados libres o naciones libres para no depender de España en la comercialización que estaba creciendo con esa nueva potencia, que además necesitaba más mercados y más recursos naturales para su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que dice Mariátegui no fueron revoluciones políticas para estos sectores, sino que fueron revoluciones de tipo económicas, motorizadas por una necesidad económica de desarrollo económico, en tanto inserción de las economías regionales latinoamericanas a las necesidades del centro. Y en ese sentido hablamos de burguesías truncas también. No digo truncas, digo particulares. No son burguesías que buscan su propio desarrollo en el avance, si se quiere, de las fuerzas productivas, sino que son burguesías que en realidad van a estar más ancladas a una idea aristocrática y agraria, si se quiere,
del trabajo económico de la tierra y que van a devenir, si se quiere, burguesas en este mundo de comercializar y anclarse en las necesidades del capitalismo central. Entonces, digamos, su actividad económica los va a obligar a adaptar una especie de economía liberal que también caracteriza, si se quiere, a la clase burguesa y capitalista, ¿no? Entonces podemos ver que hay una burguesía, que son burguesías ancladas en esas necesidades, pero también conservan una base más feudal, más agraria, no noble, agraria diría, porque los nobles quedaron en España, acá se armó otra mixtura en esa burguesía, ¿sí? No había tanta nobleza acá, sí que había una burguesía entonces, con una base económica agraria, pero con una necesidad de ayornarse, adaptarse a una economía de libre mercado si se quería tener esa correlación con la potencia mundial, que es lo que se buscó también en el marco de las guerras de independencia. Decíamos también, y esto ahora lo vamos a trabajar un poquito en la filmina que viene, pero que está bueno pensar en que el cambio de sumisión permitió la organización de esas dos economías, ¿no? España ha ordenado un virreinato en función de la extracción de oro y plata y en función también del armado de las haciendas al interior de la gran extensión peruana. Las haciendas son latifundios, grandes extensiones de tierra a cargo de un solo dueño y una organización de tipo agrario para producir, en principio, en las repúblicas, además se decía eso, en principio, lo necesario para abastecer al país y especialmente para el comercio exterior, era azúcar y, ¿cómo se llama? Y el... Ay, no me sale el otro. Azúcar, ay, ya me va a salir. Bueno, azúcar. No, está en el otro filmina, ahora me va a salir. Bueno, la producción de azúcar y algodón, vamos, que salió ahí. Pero lo importante es que la llegada de Inglaterra marca ese cambio que va a convivir, por eso son sedimentaciones que se van sumando, que va a convivir con esa estructura colonial española, porque Inglaterra va a venir a buscar, además de meter sus manufacturas y demás, guano y salitre. ¿Por qué guano y salitre? Porque el salitre ya sabemos, ¿no?, que es un mineral, y el guano es ¿cómo se llama? La excreción de las aves que quedan arraigadas en las rocas de la costa y que sirven como son fertilizantes de tierra, y entonces Inglaterra necesitaba ese guano para poder seguir su producción industrial local. Y es muy importante también porque gracias a esta necesidad, que también no solamente va a estar anclada en algunas zonas del Perú, sino también va a marcar parte de la Guerra del Pacífico que va a venir después entre Bolivia y Perú contra Chile por la posesión de parte de ese territorio de la costa en donde se acumula guano y salitre para poder exportar con Inglaterra. Esa es la filmina que se viene. Nosotros hablamos de esa tercera etapa, que ya lo estamos situando, miren, en el siglo XIX, que es la post-independencia, que es la que empieza a analizar en esa estructura económica Mariátegui, es donde vamos a situar esta juxtaposición de economías propias, porque ya están más consolidadas, y está bueno pensarlo ahí, donde Mariátegui señala la importancia que tuvo la derrota de esa guerra del Pacífico, ¿no? Esa guerra del Pacífico estuvo anclada en esta producción de guano y salitre. Fue en el 1879-1883, duró. Y lo interesante también es pensar que es hoy el reclamo de Bolivia que tiene con Chile de salida al mar. A partir de esa derrota, Bolivia se quedó sin tener salida al mar y Perú perdió una parte muy importante de su territorio donde se estaban dando estas producciones y también desde donde se comercializaba con Inglaterra. Pero lo complejo de esta guerra para Perú fue que perdió también parte de una infraestructura económica porque quedó muy devastada, ¿sí?, después de la guerra, y eso habilitó la llegada de capitales extranjeros, por supuesto ingleses, que invirtieron dinero en el país. Cuando uno piensa en esa inversión también habla de dominio, ¿no? Es otra forma de colonización porque insertan dinero en aquellos sectores
donde son necesarios para el desarrollo económico de esas potencias, como por ejemplo la privatización de los ferrocarriles. Entonces, cuando uno piensa en la privatización de los ferrocarriles, está hablando de armar las líneas ferroviarias necesarias para los centros donde se produce aquello que se va a exportar para llevarlo a la costa en términos de exportaciones, porque beneficia a ellos, ¿sí? Invirtieron también, hicieron muchos préstamos, y en esos préstamos, como pasó también en el Río de la Plata, se han creado los bancos para poder administrar esos préstamos que venían de Inglaterra, con lo cual armaron un sistema financiero acorde y semejanza con esa necesidad. También invirtieron para otra producción que va a ser la del caucho, porque era otro recurso natural que estaban queriendo empezar a comercializar. Y en paralelo, durante esos años de la llegada al capital inglés, va a llegar capital de Estados Unidos, donde también va a tener predominancia en el armado económico, ¿sí?, del Perú, y van a buscar también cierto dominio en la infraestructura que se va a armar en el país para pensar en esa comercialización. De hecho, también abrieron el canal de Panamá también para comerciar con Oriente y con Occidente, o sea que también hay otra línea ahí de pensar en cómo las inversiones extranjeras arman una economía acorde y semejanza a las necesidades del centro. Por supuesto, esto en alianza con estas burguesías terratenientes y mercantilistas que van a seguir teniendo mucha fuerza en el armado político de las repúblicas liberales conservadoras, que son las que analiza Mariátegui. Entonces, como verán en la filmina, acá tenemos la yuxtaposición de tres economías, o de tres economías que marcan elementos que se han sedimentado a lo largo de toda esta historia peruana, y que es la economía que analiza Mariátegui, que no tiene que ver con el pasaje de una sucesión de unas a otras, sino que son, si se quiere, economías yuxtapuestas que se pueden ir como desplazando, pero que no se eliminan una respecto de otra en un pasaje evolutivo que va cambiando a lo largo de la historia, sino que conviven y en todo caso tendrán más predominancia durante este proceso que acabamos de narrar, una respecto de la otra, pero están las tres. Con este escenario tiene que pensar la transformación socialista Mariátegui. Entonces no podemos hablar de una evolución ni de esperar a que llegue el capitalismo para el socialismo, sino que hay que analizar esta sedimentación de elementos que corresponden a distintos momentos, a distintos modelos de producción, para pensar en cómo a partir de esta materialidad se puede pensar la transformación camino al socialismo. Bien, en el centro tenemos la economía agraria, ¿no? La fuerza de esa economía agraria latifundista, heredera de los encomendados, que se han transformado en haciendas, que concentran grandes producciones de tierra y que además producen poco. Eso es muy interesante que dice Mariátegui. Ni siquiera es una burguesía capitalista que está pensando en que cuanto más produzca, más va a ganar. Produce lo necesario para sostener la tierra. Les importa más sostener la propiedad privada de la tierra que la producción que hay ahí adentro. Por eso también ahí dice, acá no hay un indicio que va a venir el capitalismo, porque esta burguesía está ayornada en las necesidades del centro y en que con esas necesidades del centro, la explotación que hace al interior de sus tierras ya tiene las ganancias aseguradas y tiene dominio político sobre el territorio, entonces no necesita más. Por el lado de las economías de la costa, ¿no? Esa sería la economía de la sierra. Por el lado de las economías de la costa es una economía de tipo feudal, pero hay un incipiente capitalismo ahí. Ahí está la explotación de los recursos minerales y naturales, el guano y el salitre, también los minerales, porque también hay una fuerza en la producción de cobre, en la posindependencia, que también se produce y se exporta para afuera, ¿no? Que también es producto de esta zona peruana, ¿sí? Y ahí se gesta una burguesía de tipo mercantilista. Así como en la otra tenemos una economía de tipo terrateniente, una burguesía de tipo terrateniente, acá tenemos una burguesía de tipo mercantilista. Es una burguesía exportadora, es una burguesía extractora y es una burguesía que en la extracción de los minerales, para extraer los minerales, propone, y esto lo quiero aclarar bien, porque eso está ahí para pensar la condición indígena, que por supuesto van a ser trabajadores nativos, trabajadores mestizos y hasta trabajadores mestizos mixturados con aquella población
negra, esclava, que han traído durante el proceso colonial, digamos, propone para esa población que va a ser claramente explotada relaciones de producción pseudocapitalistas. ¿Por qué pseudocapitalistas? Como si fuese una pseudo fuerza de trabajo libre, podemos decir, porque reciben un salario a cambio. Pero, como bien ponemos ahí, ¿no? Esto sería como las relaciones sociales de producción en la costa, en esta economía feudal incipiente capitalista, donde son de tipo capitalista de enganche, se la llamaba. ¿Por qué enganches? Porque si bien se les pagaba un salario a principio de mes, en la mitad del mes el salario era tan bajo que los trabajadores tenían que pedir un adelanto o un préstamo. Cuando volvían a cobrar, por supuesto que no les alcanzaba la plata, entonces vuelta a pedir préstamo, entonces quedaban claramente enganchados en esas relaciones sociales de producción que nada los hacía sujetos libres. Y en la sierra, en la burguesía terrateniente, las economías estas latifundistas, el trabajo era esclavo, o sea, no había salario a cambio, sino que había tierras y posibilidad de explotación de esa tierra al interior de las haciendas y relaciones de servidumbre respecto de las necesidades del hacendado. Por eso seguían una línea de continuidad con el trabajo precolombino, donde había yanaconazgos y también había mitas. Los yanaconazgos eran aquellas porciones, digamos, de tierras que formaban dentro de una comunidad. Piensen que era como una gran extensión de tierra donde al interior había comunidades indígenas, que podríamos ya pensar en que podrían sostener ciertos ideales de los Ayllu ahí, ¿no? Bien, lo dejo ahora picando y lo tomo en un toque. Pero digo, a ese interior había algunas comunidades que trabajaban en términos de servidumbre, para el casco de las haciendas o para el hacendado, y también había otra parte que trabajaba en términos de mitas, porque iban rotando la producción de la tierra de todo ese latifundio. Entonces, la mita lo que permite es un trabajo constante, un trabajo extremo, pero de corto plazo. Entonces es una explotación como si fuera un shock de explotación y después permite descanso. Entonces vuelve a recomponerse la fuerza de trabajo para cuando vuelve a rotar y le toca a esa comunidad el trabajo de la tierra agrícola, que no es para su interior, sino para la producción del señor hacendado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué también digo que hay estos? Entonces, para la sierra, esclavitud, mita, yanaconazgo. Para la costa, ciertas relaciones de enganche. Son dos tipos de relaciones sociales de producción que conviven en el mismo momento histórico. Por eso decimos, una más relacionada con la sociedad feudal y otra más relacionada con la sociedad capitalista. Van entendiendo la idea de la yuxtaposición y sedimentaciones de distintos modelos que son propios de distintos momentos históricos de desarrollo económico peruano. Pero lo que rescata Mariátegui es esa economía comunitaria indigenista que sigue presente pese a todos estos años de explotación y de expoliación en ese sector de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que así como reconocemos que esas grandes extensiones de tierra estaban a cargo de un hacendado, al interior decíamos que hay distintas comunidades indigenistas. Esas comunidades, al mejor estilo Ayllu, tenían porciones de tierra para asegurar su propia supervivencia. El modo en que se trabaja al interior de las comunidades indígenas la tierra sigue recuperando esa concepción económica y social del Ayllu. Se produce para la comunidad y se distribuye de manera comunitaria, es decir, solidaria, ¿sí? Es decir, que ahí Mariátegui, y ahora vamos a trabajar, va a encontrar eso que él llama socialismo práctico. Una idea de trabajo colectivo de la tierra y su distribución colectiva de la tierra, que sigue perdurando pese a los siglos de colonialidad y explotación por parte de estas nuevas oligarquías locales. Insisto, son comunidades que viven al interior de esas grandes extensiones de tierra que están en la sierra peruana, pero que están a su interior trabajando un modo diferente de la tierra que lo que les está imponiendo ese hacendado señor feudal. Bueno, cerramos la parte histórica, espero que se haya entendido esta mixtura de economías diversas y elementos de modelos de producción diversos, que es el que encuentra Mariátegui y sobre el cual hay que trabajar. Ahora en los próximos videos vamos a trabajar la relación entre estructura y superestructura para pensar la transformación en términos del materialismo histórico que está pensando él en su corpus teórico para pensar el camino hacia el socialismo.